Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos amigos a este webinar que vamos a hacer en Henkel Los CITES sobre fijación y montaje en mecánica de automoción. Vamos a daros 2 minutos, tanto para los que queráis sumar al webinar con un cafetito, una bebida, o para los rezagados que se puede incorporar, y con estos 2 minutos volvemos. Muchas gracias, hasta ahora. Este webinar, que como veis en la pantalla, lo hemos titulado como montaje y protección en mecánica de automoción. Lo primero, antes de entrar en materia, este iconito que veis con una Q y A, Question and Answer, que es donde a través de él podéis redactar por escrito durante todo el contenido que tengáis, porque el webinar está previsto que tanto mi compañera, ahora nos presentaremos, como yo, lo realicemos en un poco más de 3/4 de hora y otorgaremos pues unos 10-15 minutos que se puedan contestar en directo. Lógicamente lo haremos, y el resto no os preocuparéis, que en su momento la realizaremos por correo electrónico. Que junto al webinar hay colgados una serie de recursos, unos archivos que os hemos preparado de interés en relación con las materias que vamos a tener vosotros como documentación adicional, y también en su momento
Sí, buenas tardes. Hemos tenido algún que otro problema técnico. No sé si eh, mm, habéis escuchado un poquito lo último que os comentaba. Estábamos en esta parte de la presentación donde os mostraba la herramienta que se va a utilizar. Os pido perdón por estos minutos, por los temas técnicos de conexión de Internet del directo. Y os comentaba simplemente que tenemos este icono de preguntas y respuestas donde podéis desarrollar por escrito todo tipo de preguntas y respuestas que vamos a dar curso a las mismas al finalizar el contenido del mismo. Bueno, y vamos a seguir con la presentación. No sé si mi compañera Consuelo está ahora mismo en línea. Consuelo, buenas tardes, ¿estás? Bueno, en fin, Consuelo no está. Bueno, os comento. Consuelo, la compañera del departamento técnico que me iba a asistir acerca de esta presentación. Parece que también ella tiene problemas, la herramienta nos está dando algunos problemas de conexión a nosotros. Ahora se va a intentar comunicar. Es una de las responsables que hay en el departamento industrial en fijación y montaje mecánico, pero en la industria, y yo soy el responsable técnico para postventa automoción. Y bueno, pues en su momento cuando ella venga, bienvenida, se presentará, pero vamos a dar entonces curso un poco con los contenidos que os queremos compartir en este webinar. Vale, hemos llamado a este webinar fijación y montaje mecánico en mecánica de automoción. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros seguramente conoceréis más o menos la tecnología en los CITES, pero de una forma muy general en todo lo que es montaje mecánico, pero no particularizado en algunas aplicaciones en concretas en el taller, en nuestro taller de reparación de coches. Y este es fundamentalmente el objetivo de este webinar, animaros a que esta tecnología ya muy conocida, muy implantada del primer equipo de los CITES, la sumamos como técnicas diarias, productos y procesos diarios también en nuestro taller mecánico. Entonces, hay 5 bloques que son los que vamos a compartir con vosotros. Una introducción, por qué existe esta tecnología, fundamentalmente en fijación, pero vemos también que el sellado y en cierta medida en lubricación, en mantenimiento preventivo, y veremos los distintos capítulos. Fijación de tornillería, veremos también fijación de uniones mecánicas lisas, que es lo que en el concepto de los CITES llamamos retención. Veremos algo de sellado, porque en la fiabilidad de montaje mecánico nos han dicho la fijación, pero también el sellado de los componentes mecánicos. Y veremos un poquito también lubricación, pero sobre todo una familia de lubricantes, que son los antigripantes, que son los que debemos de utilizar a diario en el taller con mantenimiento preventivo corrosivo. Ese mensaje un poquito que os queremos lanzar. Pues empezamos sin más con dilación con la materia. Consuelo, estás ya aquí, ¿no? Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ya he explicado un poco a los señores asistentes que nos ha jugado en pequeña mala pasada la herramienta en nuestras conexiones, pero si quieres, antes de que comience yo con la materia, si quieres, preséntate, te he introducido levemente, pero si quieres, preséntate tú antes de que continuemos. Por supuesto, pues eso, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre, como habrá dicho Juan, es Consuelo Robles. Llevo ya unos 20 años aproximadamente trabajando en Henkel con adhesivos y, por supuesto, es un placer estar con vosotros aquí esta tarde, pero que sea muy útil para vosotros. Venga, muchas gracias, Consuelo. Y bueno, pues vamos a continuar entonces ya, entrar en materia con esta primera parte introductoria de bloqueo, sellado químico y los fundamentos que tiene. Estamos en un taller mecánico y en un taller mecánico tenemos que desmontar y montar piezas que están atornilladas. Supongo que todos somos conocedores de cómo funciona un tornillo desde el punto de vista del bloqueo de piezas de todo tipo. Al apretar un tornillo y una tuerca entre dos piezas se genera una cierta tensión en el tornillo que junto con las fricciones que hay en cabeza de rosca y en los flancos de rosca del tornillo hembra y del tornillo macho y el alojamiento hembra, pues da lugar a ese tipo de bloqueo, a ese tipo de fijación. Esa es la teoría, así debería ser, pero también vosotros sois conscientes que eso no perdura para siempre. Hay fenómenos de todo tipo, que ahora veremos con un vídeo más ilustrativo, que hacen que esos desmontajes puedan perder con el tiempo fiabilidad, poder de fijación o también, que también es algo muy importante que os queremos resaltar en este webinar, capacidad de sellado y por lo tanto problemas tipo corrosión. Vamos a analizar precisamente en este webinar cómo con soluciones adhesivas
superamos todo este tipo de problemas. Los problemas, como ya os he comentado, en plan visual, pero ahora veremos un vídeo que nos va a explicar mejor, puede ser la relajación, es decir, dos piezas unidas o una solución atornillada pueden asentar demasiado las caras a unir, con lo cual se pierde tensión del tornillo, con lo cual puede haber incluso aparición de fugas. Lo más normal en una maquinaria móvil, como es el motor, la transmisión, el diferencial, cualquier mecanismo en un coche está sometido a fuertes vibraciones, en muchos casos vibraciones transversales, puede haber un autoaflojamiento, y también, no solamente en el montaje, sino en el sellado, se pueden generar problemas de corrosión. ¿Cómo solventar estas cosas con un adhesivo? Veamos este ejemplo con el vídeo, que nos va a dar una especie de pautas de cómo vamos a solucionar estos problemas. Fenomenal. Bueno, el vídeo nos ha dado unas pautas visuales de lo que estamos un poco hablando. Problemas que se pueden generar tanto en la fiabilidad del montaje, en la resistencia del mismo, como lo que estamos viendo en la siguiente diapositiva que os voy a poner ahora, que es problemas relativos con la corrosión. Es decir, ya no solamente es que ese montaje pierda resistencia en cuanto a su estructuralidad, es que es muy normal en ciertas condiciones, alta humedad, alta salinidad, inclemencias medioambientales desfavorables a medio y largo plazo, que se genere corrosión en esas unidades atornilladas. ¿Cómo solventamos, pero 100% eficazmente, al margen de dispositivos mecánicos, estos problemas? Vamos a estudiar en primer lugar los dispositivos mecánicos que hay, los que tenéis en el taller, para provocar una mayor fiabilidad en el montaje, qué ventajas tienen, qué desventajas, por supuesto, tienen, y cómo las vamos a superar todas con un tratamiento adhesivo. Empezamos. Bueno, pues aquí tenéis muchos ejemplos de dispositivos mecánicos que seguramente en vuestros procedimientos existan para reforzar una unión atornillada, desde arandelas elásticas, arandelas estriadas, arandelas con entalladura, doble tipo de arandela. Es decir, hay un montón, como bien sabéis, de formas de reforzar una unión atornillada en el taller, pues con cierto tipo de piezas, un inventario bastante costoso de las mismas, piezas que son además bastante caras, de tratar de forzar esa fricción, ese bloqueo. Bien, ¿pero esto es suficiente? Vamos a verlo. Pues fijaros que cada una de estos sistemas, parte de ellos los hemos analizado, tiene sus ventajas, pero sobre todo sus desventajas. Vamos a ver algunos. La contratuerca, pues aumenta el área del tornillo al tener un mayor área de contacto. Lógico, hay dos tuercas, pero se necesitan dos tuercas, hay que mantener un stock de tuercas mayor, es decir, ya tenemos que trabajar con mucho más piezas y complicar un poquito más el montaje. Las arandelas elásticas, 3/4 de lo mismo. Las tuercas con inserto de nylon es una filosofía de bloqueo parecida, pero no desde luego con la misma fiabilidad, lo que sería un adhesivo interior en la unión roscada entre alojamiento y tornillo, pero se parece un poco, pero no tiene esa fiabilidad de bloqueo ni tampoco de sellado. Y luego hay soluciones muy caras, vamos a ver después, pero incluso muy agresivas para superficies a fijar, como pueden ser los tornillos de cabeza dentada. Es decir, nos pueden ofrecer el proveedor X un montón de soluciones auxiliares mecánicas para reforzar esa fijación, pero son insuficientes y de nuevo requieren mucho stock, requieren mucho inventario, y el coste de este tipo de dispositivos no es barato y además seguimos fallando en algo crítico, es el sellado. ¿Por qué?
porque casi todos estos dispositivos, solamente parcialmente los tornillos con insertos plásticos o de nylon, fallan en lo que aquí os pongo, que es la clave del sistema adhesivo en mecánica. No conquistamos al 100% de forma efectiva el espacio interior entre los flancos de alojamiento hembra y los del tornillo macho. Si permitimos grado de libertad, si hay huecos entre estos flancos de rosca, hay posibilidad primero de problemas de sellado y luego de grado de libertad para que se muevan unos flancos de rosca con respecto a los otros y por lo tanto haya problemas de autoaflojamiento. Esta gráfica es muy autoexplicativa. Veis que es un ensayo que se hace con una máquina de impactos transversales y se somete a una unión atornillada X a ese tipo de impactos de forma cíclica durante muchas veces, en lo que veis en horizontal y en vertical la carga que va persistiendo en la solución adhesiva, y la solución adhesiva lo dice, esa carga, por muy fuerte que sean sus impactos repetitivos, se mantiene, como veis, en la línea roja casi perfecta, pero en casi todos los demás dispositivos puramente mecánicos, esa carga decae drásticamente, con lo cual, aparte del, repito, el problema del sellado, estos dispositivos mecánicos en el corto y ya en el corto plazo fallan drásticamente ante fluctuaciones mecánicas muy severas. Simplemente por eso, porque no estamos conquistando al 100% ese espacio interior con algo realmente duro, termostable, tenaz, que ancle perfectamente también por dentro esa unión atornillada entre tornillo, tuerca o alojamiento hembra. Y estamos hablando de eficacia y os vengo a decir también que hablamos de costes. ¿Qué es más barato? En vuestros trabajos de taller tenéis que pensar que en vez de utilizar un tornillo con arandela estriada, con con arandela de otro tipo, una contratuerca, etcétera, etcétera, que son piezas auxiliares que tú tienes que comprar, una para cada tipo de métrica, con un stock muy amplio, el coste que eso supone es que encima esos dispositivos por unidad son más caros. Aquí tenéis un ejemplo para una unión atornillada de métrica 10, que simplemente echar en el espacio interior entre tornillo y tuerca 2 gotas o 1 gota de adhesivo fijador. Aquí veis que todas las soluciones pues son realmente por unidad de montaje más caras frente a la solución de los CITE, que es extremadamente más económica porque no requiere ningún tipo de pieza adicional. Y es una solución además en cuanto a tiempo de reparación muchísimo más confiable y más rápida. Llegado a este punto, ahora nos toca aprender un poquito de qué tienen los CITE. Consuelo, ¿nos puedes ilustrar al respecto? Por supuesto, Juanma. Bueno, es un placer estar aquí, ya lo he dicho antes. De todo esto que nos está contando Juanma, de cuáles son las dificultades que tienen las uniones atornilladas para mantener ese par de apriete que nosotros hemos dado y que queremos que eso se mantenga en el tiempo, ya contó Juanma que no es posible con los dispositivos de fijación mecánica. Vamos a ver esa solución que el Loctite ofrece para mantener a muy largo plazo esa unión, ese montaje entre tornillo y tuerca unidos. También incluyó Juanma en una de las diapositivas que una unión atornillada está formada, como veis aquí. Bueno, pues no voy a presentar nada nuevo. Tenemos un tornillo y tenemos una rosca, en este caso, pues de un tamaño considerable. Muy considerable, Consuelo. Una de las principales causas de ese fallo, y bien lo dijo Juanma, es que realmente solamente hay un porcentaje muy pequeño de contacto entre la tuerca y el tornillo. Me voy a callar un momentito para que escuchéis realmente que en un tornillo así de grande se escucha que hay ese movimiento relativo entre una pieza y la otra. Ese hueco, ese espacio, es lo que utilizarán los fijadores de tornillería Loctite, que es lo que ocurre en esta segunda rosca, ¿vale?, que está fijada, y ese hueco lo hemos rellenado, ese adhesivo endurecido, y ya no hay un lugar para que haya un movimiento relativo entre las piezas, para que se pueda producir corrosión, como también avanzaba antes Juanma. No hay sonido, ¿vale? Las piezas se mantienen unidas. De esta manera, pues los fijadores Loctite, como este que seguramente todos conocéis, que tenéis en los talleres, ¿vale?, nos va a permitir mantener el par de apriete que nosotros hemos aplicado. No es un par de apriete aleatorio, hay mucha ciencia detrás de ese par de apriete, entonces queremos que se mantenga a lo largo del tiempo, sometido a choques térmicos, a entornos agresivos, contacto con aceite, con gasolinas, queremos que se mantenga ese par de apriete.
Ya hemos visto que tiene esa capacidad para rellenar todo ese hueco, este 85% de ese volumen es aire, y el adhesivo nos va a permitir sellarlo, rellenarlo y además sellarlo, de manera que no vamos a tener esas desagradables noticias cuando intentamos desmontarlo y aquello no se puede desmontar porque realmente la rosca se ha agripado, se ha oxidado en el interior y no lo podemos desmontar. Otra de las ventajas es que tenemos un bote para cualquier tipo de tamaño de rosca. Entonces, si tenemos una métrica 10, podremos utilizar el Loctite 243, para métrica 12, 14. Tendremos una única solución independientemente de cuál sea el tamaño de esas roscas. Algo que no se puede hacer con cualquier otro dispositivo mecánico. Las tuercas con inserto de nylon, las arandelas dentadas, necesitamos uno para cada métrica. Aquí tenemos una solución todo en uno. ¿Cómo funcionan los adhesivos, los fijadores Loctite? Pues todo lo habéis visto, los fijadores son líquidos en el interior del envase. El envase es mitad producto y mitad aire para evitar que el producto endurezca en el interior. Son productos de curado, lo que llamamos anaeróbico. Necesitamos una unión en la que quitemos el aire de la zona de contacto con el adhesivo y pongamos juntas dos partes metálicas. Es lo que ocurre cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una unión atornillada. Una vez que hemos puesto el adhesivo líquido bajo esas condiciones, ausencia de aire y contacto entre dos metales, el producto, por una reacción química, se transforma en un material como este, ¿vale? En un material termoestable y muy duro, ¿vale? Podéis ver. Esto realmente es lo que vamos a tener en el interior de las roscas, ¿vale? Esto nos va a permitir, ese adhesivo que tenemos ahí nos va a permitir que bajo vibraciones, como no hay movimiento relativo entre las piezas, no se va a aflojar, va a evitar que haya un desgaste porque realmente no hay un rozamiento entre las dos partes metálicas. Ya hemos avanzado que no se van a producir procesos de corrosión porque no está permitida o no se permite la entrada de ningún fluido entre las dos partes metálicas de las roscas. La tensión del tornillo se mantiene controlada. En algunos casos podemos incluso aumentar el par de desapriete de esa unión, pero el par de apriete que nosotros hemos aplicado se mantendrá constante. Ya hemos dicho, sellamos perfectamente. Dentro de la gama hay productos con diferente grado de resistencia al desmontaje, productos de baja resistencia, de resistencia media o alta, dependiendo de la frecuencia con que tengamos que desmontar esa unión, ¿vale? Todos son desmontables, puede ser más sencillo, más complicado el desmontaje, pero todos lo son. Nos va a permitir, si esa unión no se afloja, sometido a lo que es la vida de un motor, por ejemplo, o el funcionamiento habitual de un coche, no se va a desmontar, estamos alargando la vida útil de ese vehículo, de ese motor, de ese elemento mecánico, ¿vale? Y por supuesto, y también lo decía antes, lo comentaba Juan, hay un ahorro de costes importantes porque tenemos una solución económicamente muy rentable que nos va a eliminar un montón de espacio en nuestro taller, de materiales que tenemos ahí almacenados con diferentes tamaños y en este caso con una sola solución, con un solo bote, tendremos suficiente para dar respuesta a un innumerable número de soluciones, ¿no? De uniones atornilladas. ¿Cómo se aplican los fijadores de tornillos? Bueno, pues para contarlo un poco, hemos traído, bueno, en este caso lo que tengo es una pieza de metacrilato. No puedo utilizar un adhesivo anaeróbico porque el metacrilato se dañaría. Ya dije que se utiliza con elementos metálicos y esto no lo es. Entonces, para hacer esta prueba simplemente lo que tengo es una mezcla que he hecho con un colorante y un jabón. Entonces, mi elemento tiene dos orificios, un orificio pasante y dos orificios ciegos. La forma de aplicar, en el caso de que tengamos orificios pasantes, pues como veis ahí, pues aplicaríamos el producto en el tornillo. A ver, ¿vale? Aplicaríamos una gotita de producto en el tornillo y lo montaríamos en el orificio pasante. Perfecto. Hasta aquí todo está claro. El producto se distribuiría durante el montaje hacia abajo. ¿Qué ocurriría si yo tengo un orificio ciego y hago este mismo montaje? Si yo aplico el producto, a ver, está duro. Yo aplico el producto, a ver, necesito las dos manos, ahora os lo muestro, ¿vale? Yo
Yo aplico el producto en el tornillo, igual que he hecho antes, pero lo monto en un orificio ciego. ¿Qué es lo que ocurriría? Que durante el montaje el producto es escupido hacia afuera, ¿vale? La manera correcta de hacerlo, pues en este caso sería aplicar el producto dentro del orificio, ¿vale? Y posteriormente, en este caso, ahí, ¿vale? Lo aplico en el interior y lo que hago es hacer el montaje posteriormente para que se distribuya y el aire que hay en el interior del orificio no lo echa hacia afuera, ¿vale? Esta sería la manera correcta de montarlo en el caso de que tuviéramos orificios pasantes y orificios ciegos. Existe la posibilidad también de que tengamos un montaje que ya esté hecho, ¿vale? Que nos demos cuenta de que tenemos que poner el fijador una vez que hayamos hecho el montaje. Entonces hay productos de grado capilar que nos permiten, incluso con el montaje hecho, poder aplicar el fijador de tornillos. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Pues deberemos tener criterios, los criterios claros son si necesito alta resistencia al del montaje o un fácil desmontaje, esos serían los primeros criterios que tenemos que tener en mente, y lo segundo si tenemos una rosca de paso fino o de paso grueso. Esto nos ayudará a seleccionar cuál es la viscosidad del producto que realmente necesitamos. Aquí veis pues parte de la gama de nuestros productos, seguramente algunos suenen, pues, tenemos productos de resistencia media, como os he dicho, baja, alta, productos de grado capilar, seguramente muchos de ellos o todos os suenen. Vale. Os vamos a montar también un vídeo en el cual podéis ver uno de los nuevos desarrollos, una pistola que nos va a permitir dosificar los productos tanto en el formato de 50 mililitros como en el de 250 de una manera más precisa, ¿vale? El vídeo yo creo que lo explica mejor que muchas palabras. No se está viendo el vídeo, ¿verdad, Juan? Vamos a intentarlo, a ver si hay algún problema. Pero, ahora, vale. ahora. Pues como decía, pues ahí tenéis una manera muy sencilla de dosificar de forma más precisa este tipo de fijadores. Bueno, os dejo con Juanma, que nos va a ilustrar sobre diferentes tipos de aplicaciones. Muy bien. Muchas gracias, Consuelo, por tus explicaciones. Lo que vamos a ver ahora en estas 3 diapositivas, y además lo vamos a ver de forma repetida en otras 2 ocasiones, vamos a verlo simplemente porque por premura de tiempo ya nos gustaría, pero podemos abundar en la explicación técnica de cada una de ellas. Son 3 infografías que hemos desarrollado este año junto con el Departamento de Marketing sobre aplicaciones reales, existentes en primer equipo y en recambio oficial de gran parte de los fabricantes automovilísticos con los que estamos trabajando ahora nosotros a nivel mundial. ¿Dónde? En motor, en transmisión y el diferencial. Entonces, lo que hemos hecho es repetiros. No vamos a entrar en la discusión de qué productos son y qué no productos y qué piezas en concreto, porque para eso estas infografías los tenéis dentro de los archivos que os podéis descargar. Lo único que deciros que es una muy pequeña selección de muchas cantidades de aplicaciones de bastantes fabricantes automovilísticos que tenemos preconizados, tanto como digo en fabricación como en el recambio oficial. Aquí, por ejemplo, hablando de fijación de tornillería, os he destacado en amarillo por estas aplicaciones con fijadores en los espárragos de la culata, en el inyector diésel, en el volante motor, en el árbol de levas, etcétera, cogidos de la literatura técnica que tenemos de varios fabricantes. Y esto nos aplica en el motor, nos aplica en la transmisión, nos aplica en el diferencial. Mi idea, sobre todo, es cuando salgáis de este webinar, es que sepáis que somos conscientes de lo que se aplica en fabricación, que somos conscientes del trabajo que hemos hecho en recambio oficial también para vuestro beneficio en cuanto a procedimientos de trabajo eficaces, y estos son unos ejemplos, en este caso con fijadores,
Veréis lo mismo ahora después de la explicación que va a dar con sus dos retenedores, con retenedores y con los selladores de juntas. Simplemente que sepáis que esta información la tenemos con carácter global a vuestra disposición para cualquier tipo de pieza, para cualquier tipo de mecanismo de que tengáis dudas. ¿Qué aplicar y cómo aplicar? Continuamos y va a hacerlo Consu, ahora con la segunda familia de bloqueo, que es esto de los retenedores. Adelante, Consu. Vale, pues teniendo en cuenta lo que hemos comentado de los fijadores de tornillos y que ese líquido se transforma en un material duro como este, esa misma tecnología se puede utilizar cuando tenemos uniones cilíndricas. Seguro que conocéis otro tipo de formas de retener elementos cilíndricos, como puede ser un pasador, como puede ser una soldadura, pero también existe la posibilidad de hacer este tipo de uniones con un adhesivo de esta misma gama. Vale. Las ventajas, pues las mismas, rellenan todo ese espacio que puede quedar en las piezas cilíndricas. Esto, digamos, es más crítico cuando las piezas se montan por deslizamiento, pero incluso cuando estamos haciendo un montaje a presión de dos elementos cilíndricos, quedan, digamos, la microrugosidad superficial que tienen los materiales, todos ellos, aunque no las veamos. Este tipo de adhesivos es capaz de rellenarlo, que es lo que se muestra en la imagen. Realmente nos va a quedar una capa muy fina de producto que va a endurecer y que va a evitar que ahí, por ejemplo, pueda entrar humedad y tengamos fenómenos de oxidación, pero además está haciendo que toda la zona en contacto trabaje. No solamente los picos de tensión donde choca una con la otra superficie, sino que va a aprovechar todo lo que es la superficie de contacto entre las dos partes. En este caso, en el caso de los retenedores, las resistencias que tenemos al desmontaje son medias o altas, que son las que se requieren para este tipo de montajes. Recordar que para los fijadores hablábamos de 3, baja, media y alta. Para los retenedores, media y alta. Igual, pues hay una gama muy amplia de productos para retención de elementos cilíndricos dentro de la gama, todos media y alta, ahí lo tenéis en la resistencia, diferentes resistencias térmicas, diferentes viscosidades, dependiendo de la holgura con la que tengamos que trabajar, ¿vale? Todo esto aparece, lo tenéis disponible en el catálogo, ¿vale? Consu, una pregunta. ¿Verdad que aparte de la clasificación que tenemos tecnológica en los fijadores, los retenedores, igualmente los selladores de juntas, no solamente por características técnicas, resistencia, viscosidad, también tenemos unos productos que terminan en doble cero que tienen una propiedad especial en cuanto a seguridad y higiene? Sí, así es. Tanto en la gama de los fijadores de tornillos como en la gama de los retenedores y en la gama de los selladores de roscas hay productos que acaban con ese doble cero que decía Juan y que son productos que no presentan ningún pictograma de peligrosidad en su etiqueta. Como veis, este tiene 2, pues hay una gama entera de productos que para los departamentos de prevención o para tener una mayor seguridad o cuando hay un operario que es especialmente susceptible a este tipo de productos, pues tenemos la solución ideal porque son productos, digamos, con un grado de peligrosidad o de durante el uso bastante menor, nulo. No tiene ningún pictograma, así es, Juan. Fenomenal. Bueno, pues continuamos si queréis. Como repito, mi idea es simplemente que veáis en un pantallazo las aplicaciones destacadas de nuevo en amarillo para cada familia de productos dentro de las distintas clasificaciones de piezas que hemos establecido, un motor, transmisión diferencial. Aquí, por ejemplo, veis destacado como unas creaciones más típicas del primer equipo, utilizar un retenedor para el bloqueo de las varillas de nivel de aceite, de la misma forma que aquí en el caso de la transmisión pues hay otro tipo de aplicaciones como es el uso de retenedores en los pasadores del cárter de transmisión, etcétera. Bueno, como veis, la idea no es simplemente que la repasemos una a una. Os invito a que con nosotros veáis vosotros particularmente estas infografías, las estudiéis y que luego posteriormente conmigo las podéis un poco contrastar técnicamente, donde se saca esta información, en base a qué criterios, cómo se utiliza, grados de resistencia, formas de uso, porque yo estoy encantado de daros solución a estas cuestiones. Y vamos a pasar ya de lo que es la parte de bloqueo y fijación, algo que es, pues, digamos, anexo, que es sellar. Y en la hora de sellar, siempre estamos sellando con un fijador y con un retenedor, pero el sellado típico que hacéis en el taller es sobre todo con lo que es el sellado de juntas, hacer juntas de todo tipo o reforzar juntas existentes. Entonces, de nuevo, en los TITE, nosotros tenemos 3 clasificaciones, 3 formas de hacer
según el diseño que se ha hecho en primer equipo. En el primer caso es esto que llamamos nosotros juntas químicas anaeróbicas, juntas duras, películas duras, como lo querráis llamar en el taller, porque hay muchas piezas, como en el bloque motor, en los asientos de cojinete, en las cajas de cambio. Hay muchas piezas que en realidad son rígidas, macizas, indeformables, con un buen acabado superficial, que no tiene que ser necesariamente un mecanizado muy perfecto, pero que tiene un buen acabado superficial, donde algo tipo silicona, que todos conocéis, no tiene mucho sentido porque se tiene que poner capa muy fina, y esa capa fina pues aporta poco grado de resistencia. Pues ahí, de nuevo, en ese tipo de piezas, como las que hemos descrito antes, se utiliza lo que se llama el formador de juntas rígido. Ahí tenemos una foto de uno de nuestros productos más característicos, que es el 518, y ese tipo de piezas típicas con caras planas, donde se recomienda especialmente el uso de este tipo de materiales de muy alta resistencia química y moderada resistencia mecánica, suficiente para sellar, pero también factibles para hacer un desmontaje sin demasiados problemas. Frente a eso está el mundo de la tapa, del alojamiento, de la carcasa, del material estampado de bajo espesor, fundamentalmente un cárter de aceite, una tapa de bomba, una tapa del termostato. Este tipo de cosas, cuando son tapas, aleaciones ligeras, ahí, que muchas veces, como veis, en muchos casos, cuando cogéis esa pieza, hay un chaflán exterior, hace un refuerzo de sellado por fuera, visible, o hay surcos de retención para poner un material preformado que tenga cuerpo. Ahí no podemos utilizar este tipo de productos, que son anaeróbicos, pero curan por fuera. Te tenemos que curar con algo, una pasta, como bien sabéis, que sea realmente potente, selladora y que dé cuerpo. Esas son las siliconas. Llegado a este punto, no voy a explicar dónde hay que utilizar las siliconas, que luego veréis las infografías, y haceros entender que a día de hoy las siliconas de mejores prestaciones en mecánica de automoción es lo que llamamos siliconas neutras. Las siliconas neutras, no voy a entrar en química, pero son aquellas que no huelen desagradable cuando sacan del tubo, huelen como una especie de vinagre, que son irritantes. Tienen de ciertos tipos de problemas la irritabilidad, la posible corrosividad en ciertos tipos de metales por el ácido acético que desprenden. No son tan químicamente fuertes como las siliconas que son inodoras o neutras. No son tan compatibles con ciertos elementos delicados como son los sensores lambda de los catalizadores. Entonces, llegado a este punto, no solamente quiero que sepáis dónde utilizar una silicona en contraposición con lo que hemos visto antes, con las juntas duras, sino que se acostumbró a utilizar estas siliconas de nula volatilidad y de perfecta compatibilidad química y falta de corrosión con las tapas, con los alojamientos a sellar, ¿vale? Y en ocasiones, como bien sabéis, no formamos junta química en el contacto metal-metal. No es posible. Muchas veces en el diseño de las piezas, o por cuestiones de reglaje, tenemos que utilizar una junta sólida, o simplemente porque nuestro departamento de recambio nos da una junta sólida que tiene que venir por sistema puesta para el sellado entre dos piezas, y lo que sí hemos de hacer es complementar las propiedades de sellado por compresión de esa junta sólida con algo que sea muy potente, que sea muy resistente a los fluidos de automoción nuevamente, pero que pegue y selle durante la vida del servicio del vehículo junto con esas juntas en esa situación. Y esos son los reforzadores de juntas, los herméticos, los cementos. En distintas partes de España llamáis de distinta forma a este tipo de materiales. Bueno, pues que sepáis que el Loctite, de la misma forma que las siliconas, lo he dicho antes, es el Loctite SI con un número, los formadores anaeróbicos es Loctite simplemente, pues en este caso los reforzadores de juntas es un Loctite MR con otro número. Y son para estas circunstancias donde la junta ha de ser forzosamente puesta como junta física que nos recomienden en nuestro procedimiento de reparación y que nos provee en nuestro departamento de recambios, pero con un reforzador de juntas adecuado, según la dureza de la junta, según haya que pegar de una forma o de otra la junta, la flexibilidad que se requiera, o en circunstancias como por ejemplo reforzar juntas de culata viejas para que la culata no pierda por alta resistencia térmica. Hay una variedad de reforzadores de juntas que también tenemos para estas situaciones de combinación con una junta física. Nuevamente, como veis, repetimos las infografías, en este caso dentro del mundo del sellado, y de nuevo
para motor, para diferencial y para transmisión. Aquí veis, y vais a daros cuenta, es curioso, que a lo mejor para alguna de las piezas en concreto, tapas de válvula, etcétera, combinan tecnologías de silicona con tecnologías de formadores duros. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa tapa, de ese alojamiento, de esa carcasa, lo dura, lo flexible, lo estampada, lo maciza que sea, iremos a piezas duras para materiales de alta coincidencia, o iremos a materiales de sellado blando como la silicona para lo que son tapas y alojamientos ligeros. Entonces, no hay una frontera clara de dónde utilizar una cosa u otra. No os preocupéis, porque vuestro procedimiento se bien definido y luego ya, como digo, es el sentido común. Cosas duras, perfectamente coincidentes, el formador duro, piezas que sean un poquito más flexibles, más maleables y que, sin embargo, requieran un sellado con un cierto cuerpo, pues nos iremos a la silicona. Y según los fabricantes, pues en un caso sea ese tipo de diseño u otro, pues se conviven siliconas y lo que llamamos nosotros formadores anaeróbicos. Esto es en el motor, pero igualmente, como veis una amplia variedad de productos para distintas aplicaciones sacadas del primer equipo para distintas piezas de la transmisión y del diferencial. ¿De acuerdo? Hasta ahora todo lo que hemos visto es fijar con fiabilidad, por esa fijación, tanto con tornillería como con los retenedores, como esta fijación generada con el sellado de juntas, tener una fiabilidad en el sellado, en la vida en servicio de lo que nosotros reparemos. Pero ahora vamos a tirar un poquito para atrás. ¿Verdad que a veces cuando llega un coche al taller nos cuesta horrores desmontar cierto tipo de uniones atornilladas porque previamente sobre esa unión atornillada no ha habido ningún tipo de líquido, pasta, material que la haya protegido de forma preventiva? Esta es la palabra, preventiva contra la corrosión. Uniones atornilladas que a lo mejor no necesitan la adhesión porque queremos que ese desmontaje sea más o menos sencillo, factible, suave, sin complicaciones, pero sí queremos evitar la corrosión para no tener que tirar de un aflojador, de tornillos, de cualquier tipo de lubricante, digamos, con aceites penetrantes, etcétera, para tener que desmontar lo que está simplemente corroído por una falta de mantenimiento preventivo. Echemos un vistazo a lo que dentro de la lubricación en un taller mecánico existe: aceites, grasas y sobre todo antigripantes, que son los lubricantes más completos, porque a la fase aceite, que es lo que hace que mojen en la rosca, y a la fase grasa, que es lo que le da un poder espesante, hay aditivos de alta resistencia térmica, química y aditivos anticorrosión. Los hacen especialmente, los hacen únicos para estas situaciones: uniones atornilladas, uniones estáticas en general o de poca movilidad, sometidas a muchísima carga mecánica, mucho más par de apriete o a muchísima resistencia térmica. Y nosotros, nuestro deber es que ahí donde no pongamos nosotros un fijador o un adhesivo para hacer esa protección, pongamos este tipo de antigripantes para evitar cosas pues como esta que vamos a ver ahora. Ahí donde esa unión atornillada no ha sido protegida ni con un adhesivo ni con un antigripante, la corrosión siempre va a tener lugar y por lo tanto la dificultad del montaje pues va a ocurrir. Y fijaros que la parte donde el antigripante ha sido aplicado, como queda limpio, y por lo tanto el desmontaje y la falta de corrosión, el desmontaje es factible y la falta de corrosión también es patente. ¿De acuerdo? Entonces, acostumbrémonos o bien en una atornillada a utilizar el fijador que tengamos preconizado para reforzarlo, o si no hace falta un fijador, a aplicar un antigripante en ese tipo de situaciones roscadas para que esa corrosión y por lo tanto el desmontaje y el gripado, el desmontaje sea factible y el gripado, tanto térmico como químico, no ocurra nunca. En el mundo de automoción, como hemos dicho, estos son productos con muy alta resistencia a cargas y sobre todo una extrema resistencia térmica. Luego vamos a hablar de uno en concreto cuya resistencia térmica excede los 1300 grados. Imaginaros, se utiliza sobre todo para, como os digo, uniones de baja movilidad, mecanismos abiertos, ejes estriados, pero fundamentalmente en uniones atornilladas, con inoxidable, con aleaciones de aluminio, donde si tú no proteges de alguna forma por dentro las roscas,
siempre estarán condenadas a una corrosión por ataque medioambiental y a la inmovilización de las roscas en sí. Pero luego veis que en el sistema de transmisión, en rodamientos, en el tubo compresor, en las mismas bujías, en la conexión, en las roscas de conexión de la sonda lambda, en el tubo de escape, en el sistema de frenos, muy sometido a altas temperaturas, hay tornillos donde en el primer equipo se ponen este tipo de soluciones antigripantes para que en un desmontaje factible esos tornillos estén libres de corrosión y su desmontaje sea sencillo. Entonces, por favor, también os recomiendo que este tipo de soluciones lubricantes de alta resistencia química y térmica las apliquéis cuando vais a hacer un montaje en vuestro taller. De la gama que tenemos nosotros, hay infinidad de productos. Aquí os he puesto una colección de productos que no solamente se utilizan en la mecánica de automoción, sino incluso, por ejemplo, en motores náuticos, motores marinos y sobre todo también para aplicaciones de maquinaria industrial. Hay antigripantes cuyo aditivo principal es cobre, otros aluminio, etcétera. Pero yo recomiendo, este webinar no estaba tanto pensado para resaltaros un producto u otro, pero aquí sí quiero recomendar uno, que es el que tenéis ahí en la diapositiva con el nombre de Nocite LB8009, porque es un antigripante en base a grafito con extrema lubricidad. El grafito, ya sabéis que es un material muy lubricante, muy deslizante, con lo cual la lubricidad en ese montaje lo tenéis garantizado, pero incluso supera los 1300 grados, es decir, la resistencia térmica en un motor de coche la supera sin ningún tipo de problemas y no contiene metal. Y al no contener metal, no va a tener elementos dentro que puedan producir una corrosión galvánica entre los efectos atornillados que queremos proteger. Si yo pongo cobre entre unos tornillos de acero y un alojamiento de aluminio, por ejemplo, pues lo que va a ocurrir es que ese cobre, con la presión entre los flancos de roscas, puede producir corrosión donde yo la quiero evitar. Entonces, por favor, acostumbrados a utilizar lubricantes antigripantes de muy alta resistencia a cargas térmicas, pero exentos de metales, como este que os recomendamos, el 8009. Y por nuestra parte, nada más. Lo que queríamos era, en primer lugar, bueno, vamos a continuar ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Os pido ahora, aunque luego ya finalizaremos la sesión, perdón un poco por los problemas técnicos que hemos tenido al principio, tanto mis compañeros como yo, pero ahora si queréis pasamos a las preguntas que hayáis podido generar durante el chat, y aquí a que nos dé tiempo, en el poquito tiempo que nos queda, tenemos alrededor de unos 10 minutos, pues daremos la respuesta a la misma. Yo os digo que las que queden por contestar, no os preocupéis, que recibiréis contestación pertinente por correo electrónico. Consu, ¿tienes por ahí vistas un poco las preguntas que nos han mandado? Hay muchos comentarios sobre no se oye, no se ve. Efectivamente, al principio hemos tenido algunos problemas de conexión, pero bueno, son cosas del directo. Pero sí que tenemos algunas preguntas. Si quieres yo te las leo, ¿vale? Y te dejo el escenario. Estupendo. Mira, Andrés nos pregunta que eso de los retenedores, que no lo usa porque dice que no conocía esa gama, que para rodamientos usa fijadores de rosca. Dice que si existe algún problema en utilizar un retenedor para la fijación de roscas en tornillería. Buenas tardes, Andrés. Pues era una de las preguntas que yo me imaginaba que podrían salir, porque en este mundo nosotros distinguimos entre fijadores de tornillería y retenedores, porque esa es la distinción técnica que hacemos en primer equipo y en la mayor parte de los fabricantes en recambio oficial. Pero efectivamente, seamos prácticos, en nosotros esta vida es blanco-negro. Para que tengas una idea, en el mundo, por ejemplo, de los rodamientos, se utiliza mucho un retenedor, casi todos los retenedores, tienes que tener en cuenta que tienen que tener muy alta resistencia para hacer un bloqueo en un eje de transmisión, caja de cambios, en ciertos tipos de pasadores, tiene que tener mucha resistencia a los ciclos de arranque y parada. Pero, por ejemplo, en el mundo del rodamiento, los cojinetes, se utilizan retenedores de resistencia media, que son básicamente, en cuanto a prestaciones y para nuestro mundo de mecánica de automoción, muy parecidos en prestaciones a un fijador de resistencia media. No ha hablado Consuelo, porque no teníamos tiempo, de cuál es el
productos, los CITE, de mayores prestaciones, el que tenemos más preconizado en la automoción para la resistencia media, que es el los CITE 243, pero hay infinidad de fabricantes, hay muchos fabricantes que este 243 puesto como fijador de tornillería lo utilizan en muchos ejemplos de retención. Entonces, no, definitivamente no hay ningún problema. Incluso cuando se trata de una retención, es decir, un bloqueo de uniones envolventes mecánicas lisas donde se requiere alta resistencia, normalmente los fijadores de tornillería de alta suelen funcionar con más o menos las mismas propiedades. Entonces, no suele haber en el ámbito de reparación, que no es tan estricto, como en el ámbito de diseño en primer equipo, no suele haber problemas, ¿no? Perfecto. Gracias, Juan. Otra pregunta. Fernando nos comenta que si hace falta calor para secar los fijadores, ya que usó el Octite 243 y varios días después el producto estaba fresco. ¿Me has dicho, Carlos? Perdona, Consu. No, Carlos, Fernando. Fernando, disculpa. Fernando. Solo una pregunta, Fernando, pues si no ya en su momento hablaríamos. ¿Cómo notaste que el producto no secaba? ¿Porque lo veías? ¿El producto estaba por fuera en un exceso que aplicaste en una unión tuerca-tornillo y lo veías? Recordar, me parece que lo ha explicado Consuelo, que estos productos son anaeróbicos, es decir, conquistan el espacio interior y no sirven para nada por fuera. Si tú ves un producto de este estilo, es que le da el aire, y si le da el aire, jamás en la vida endurece. O sea, tú puedes poner una gota de cualquiera de estos productos, fijadores, retenedores, etcétera, en cualquier tipo de superficie, sea metal o lo que sea, y si tú lo ves, nunca es capaz de endurecer. Entonces, a ver si lo que va a ocurrir es que lo que tú viste es un exceso, que lo único que sirve es para ser eliminado, porque es un producto invisible, ocluido entre las superficies metálicas, es el único que funciona, y entonces dijiste, oye, ¿por qué no endurece esto de fuera que sirve como refuerzo? No, lo de fuera no sirve para nada. Otra cuestión es si era un producto interior, y bueno, pues lo que habría que ver es si respetaste los tiempos de curación a la temperatura ambiente, o quizá habría que hacer superiores. Aquí no hemos hablado, pero el calor aquí no es importante, en este tipo de adhesivos, el calor es importante. Si tú quieres acelerar las prestaciones de este tipo de productos, más que calor, que se utiliza no era objeto de este webinar, por hacerlo más largo, el uso de activadores que se ponen sobre el metal para que esa reacción interna, invisible, entre las piezas metálicas sea más deprisa y el curado sea lo más rápido posible. Pero el calor aquí no es relevante y, por supuesto, como te digo, si ves el producto, es que no puede curar porque le ataca el aire. Perfecto, Juan. Mira, yo creo que nos da tiempo a una última adicional. En este caso es Iván, que pregunta si los antigripantes que has mencionado en la presentación son lo que es conocido como grasas de montaje. No exactamente, no. Y además, gracias, Iván, por esta pregunta, porque no es lo mismo. Una grasa de montaje, la grasa típica que se utiliza en rodamientos, en rodillos de transmisión, etcétera, ya te digo, no solamente en el mundo de automoción, tiene como principio activo pues el aceite que lubrica, un grado de espesante, y tiene cierto tipo de aditivos, fundamentalmente el disulfuro de molibdeno, pero poco más. Hay algunos otros aditivos que lo que hacen es que funcionen muy bien, con mucha capacidad de retener la lubricidad entre superficies con muy alta velocidad y muy altas cargas, pero no son adecuados para las resistencias térmicas y sobre todo para el apriete, el gran apriete que hay en ciertas uniones atornilladas, pues porque a mucha presión o a mucha temperatura esos productos suelen fallar. No, el antigripante es una derivación de las grasas en las que el aditivo no funciona también a altas velocidades, pero sí es mucho más potente cuando las piezas están profundamente apretadas. Ese par de apriete especificado tiene que ser muy fuerte, o las temperaturas exceden de normalmente, como bien sabes, los 260, 270, no más allá, grados centígrados, que suele utilizar una grasa de montaje. Las roscas de las bujías, tornillos que hay en el sistema de frenos, tornillos que hay en un tubo compresor, pueden a lo largo de la vida de servicio sufrir temperaturas, los tornillos del sistema de escape del coche, exposiciones térmicas puntuales a lo que una grasa de montaje puede tener. Entonces, ahí una grasa de montaje no sirve mucho y hay que utilizar algo no tan bueno en movilidad, pero no nos importa movilidad,
sino en comportamiento estático, cuánto es de bueno, cuánto apriete, en cuanto a resistencia térmica. Es algo relativamente parecido, pero mejor en un comportamiento de cargas y de temperatura, no tanto en movilidad. Tenemos una más, Juanma. Nos quedan 3 minutos para ser. Sí, ¿eh? En este caso es José Luis. Nos dice, ¿podría servir el Octite LB8150 para antigripante usado en tornillos de acero sobre aluminio en condiciones de agua salada? Sí, Dice, a ver. siempre sale perdiendo Sí. el aluminio por oxidación prematura. ¿Podría solventar esa oxidación con el Octite LB8150? Vamos a ver. La primera cuestión es, sí, los antigripantes comerciales, la gama de antigripantes que tenemos nuestros, soportan perfectamente lo que es la humedad y la salinidad. Habréis visto, no os habéis fijado, que en el tema de diapositiva hay un grado marino específico que tiene una aprobación por un organismo marino para lo que es especialmente el uso en tornillería en motores marinos. Pero en general, todos sí tienen esa buena resistencia a humedad y salinidad. Ahora bien, es hacerte la postilla que te he comentado antes. El 8150 es un antigripante cuyo aditivo de alta resistencia térmica y mecánica es un metal. Entonces, como los dos metales sean un poquito diferentes, la presencia de un metal muy apretado entre las roscas de los tornillos puede producir, aunque sea de forma muy paulatina, un cierto grado de corrosión galvánica que cree un gripado químico prematuro entre las roscas. Entonces, la respuesta es sí, lo puedes utilizar, pero ten en cuenta que para que esa corrosión no ocurra, siempre suele ser más fiable, como os comentaba, un antigripante potente exento de metales, para que esa electroquímica negativa entre los frascos de rosca no tenga lugar. Perfecto. Muy bien. El otro ya es una consideración. Si vamos a mandarles un acceso a la grabación de este webinar. Nos pregunta José Miguel. Sí, la verdad es que sí. como hemos tenido tantos problemas al principio con la conexión, os pedimos de nuevo disculpas. No sé si me habéis escuchado, pero os dije que en unas diapositivas os dije que aparte de que tenéis a vuestra disposición una lista de archivos adjuntos, nuestro catálogo de productos de reparación automóvil, una presentación que os he creado a vosotros sobre este tipo de tecnologías para que la podáis ver más tranquilamente, las infografías. En su momento, adicionalmente, os llegará a todos un link con esta grabación. Sí, no hay ningún problema, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues ya casi despidiéndonos, sobre el minuto a las 6:30. Recordaros que nos tenéis en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, LinkedIn, a través de nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, e invitaros también a que visitéis a que suscribáis a nuestra newsletter, y en nuestra página web podéis descubrir el Octite Explore, ¿vale? Que es, digamos, documentación bastante más extensa de lo que hemos podido hacer en este ratillo, entre otras cosas sobre fijación de tornillería, retención, varios temas de los que hemos visto. Pues invitaros a que las visitéis. Y por nuestra parte nada más. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, y espero que tengáis una buena tarde y veros pronto. Juanma, por mi parte, solamente sumarme a lo que ha hecho Consuelo, una vez más, pero disculpas por estos accidentes de conectividad que a veces el directo nos suele traer, y lo más importante es que tenéis una colección ahí de documentación, tendréis la grabación y lo más importante de todo, el contacto de Consuelo y mío lo tenéis a vuestra entera disposición para cualquier consulta, conocimiento que queráis discutir de reparación, etcétera, que queráis poner en común con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra paciencia, por vuestra atención y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.